Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Me confirman si estoy al aire, si está saliendo bien, si se escucha bien. A veces uno queda un poco obsoleto en el uso del Facebook, a veces nos sobrepasa. Pero le hacemos intento, eh, dando gracias a Dios por participar de esta campaña evangelística de Jeremías, ¿cierto? La radio Jeremías 33 en aniversario, para compartir el mensaje de salvación y usando un tiempo hermoso, ¿cierto? Apartando un tiempo para poder ir con el mensaje a los necesitados, aquellos que están extraviados, aquellos que andan errantes, aquellos que vagan por la tierra, como el pueblo de Israel también vagó por el desierto año tras año en un proceso necesario para que ellos pudieran ver a Dios más allá de las cosas que estaban a su alrededor. Así que es un placer, bendiciones. Mi nombre es Fernando Cano, para los que no me conocen, soy pastor aquí en Chile, en Pichilemo, un pueblo costino, un pueblo, cierto, a orillas del mar, donde Dios me tiene haciendo su obra, trabajando y evangelizando, entregando el mensaje, viviendo en medio de la gente, dando testimonio en medio de la sociedad, alumbrando con la luz de Cristo para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que están en oscuridad, sumidos, ¿cierto? En este caminar y peregrinar desenfrenado que el mundo tiene, sin detenerse para poder buscar a Dios, para poder inquirir en las cosas del Señor. Pero bueno, el Señor nos tiene con un propósito esta noche y creo que es una palabra que puede cambiar el rumbo o la dirección de muchos que están deseosos, que están hastiados de este mundo, que están saturados de un mundo que no satisface sus expectativas en cuanto a la paz, en cuanto al gozo, en cuanto a la felicidad, en cuanto a vivir con una conciencia limpia, a vivir en buenos términos en la vida, haciendo el bien, manifestando lo divino, lo que viene, ¿cierto?, de arriba, de lo alto, a través de nuestra vida. Y por lo tanto, hoy Dios tiene una palabra que puede traer luz, si estamos dispuestos, si estamos rendidos, ataviados, como una esposa, ¿cierto?, esperando al novio, esperando al esposo, para que esa palabra encuentre cabida, ¿cierto?, y se abra camino hasta llegar a lo más profundo del ser, donde se separa el alma y el espíritu, donde hay una separación y la palabra produce. Es una siembra que en lo oculto, ahí en donde no se ve, donde no podemos visualizar, empieza un proceso y que empieza a crecer en el silencio, pero que es real y trae una producción después en favor de esa tierra en la cual somos nosotros. Así que vamos a leer una palabra ahí en el libro de Romanos, para que Dios nos dé gracia a través de ella, nos dé entendimiento, comprensión, para que podamos nosotros experimentar el propósito de la palabra que Dios tiene esta noche para usted. Querido amigo, querida amiga, hermana en el Señor, hermano, y las personas que se han aplegado y que quisieron estar, no por una casualidad, no por iniciativa propia, sino por un impulso del Espíritu Santo, por un trabajo que el Espíritu Santo hace en lo invisible y que nos atrae, nos seduce, y no podemos resistir muchas veces. Es la operación del Señor, porque Él nos anhela celosamente, Él nos busca, dice que Él nos busca. Él, como un padre a sus hijos, los busca. Y desde el principio de la creación, desde el momento que el hombre se extravía de su presencia, Él lo busca, como en el huerto del Edén, ¿cierto? Y empieza a llamarnos. Así que leamos la palabra de Dios para que ella produzca, ¿cierto? Esa palabra ungida, esa palabra poderosa que puede cambiar el rumbo. Leamos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer ahí en el versículo 11 en adelante, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocare, todo aquel que le llamare, todo aquel que le buscare. Llegó un momento en la historia del hombre, en 400 años, que el hombre no se interesó por Dios, o el hombre se interesó a su manera, de acuerdo a su punto de vista, en una búsqueda al Señor. Por lo tanto, en esos 400 años no hubo una revelación verdadera de Dios, sino que solamente salían ideales, pronósticos humanos, caminos de acuerdo a su propia opinión, y por lo tanto erraban, y por tanto explotaba el volcán, y ahí estaban adorando el volcán. El mar les producía alimento, ¿cierto?, a través de la pesca, y ahí estaban adorando al mar. Y así, cualquier cosa que se levantaba y les parecía sobrenatural o los favorecía, ahí estaban adorando, pues había una ceguera, un oscurantismo totalmente. Pero el Señor siempre tiene un propósito. El Señor siempre está con sus ojos atentos sobre el hombre, su máxima creación, su máxima expresión de amor. Nosotros, los hombres, los seres humanos, pues el Señor puso lo mejor en nosotros, pues cuando nosotros nacemos en el corazón de Dios, antes de que fuéramos creados, el amor de Dios nos ha envuelto. Por lo tanto, Dios siempre busca al hombre, de una u otra manera. Y en el tiempo, ¿cierto?, en el cual aparece Jesucristo aquí en la tierra, es el Señor que toma forma humana. Es el Señor que viene a buscarnos. Es el Señor que viene a llamarnos la atención. Es el Señor que hace toda la obra. Siempre es el Señor el que hace toda la obra, todo el trabajo. Él es el que trabaja permanentemente para que nosotros podamos detenernos, pararnos y verle. El Señor en un momento le dijo a un grupo, ¿cierto?, de seguidores o de observadores o personas que iban a crucear: vosotros conocéis bien los tiempos, vosotros saben distinguir cuando va a llover, saben distinguir cuando el día va a estar soleado, saben distinguir los tiempos del clima, pero no saben distinguir la presencia de Dios, los tiempos de Dios. Estaba Dios mismo ahí, ¿cierto?, delante de ellos. El creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, estaba delante de ellos y ellos no le conocieron. Por lo tanto, no le llamaban, no le buscaban para tener una comunión íntima, muchos de ellos. Algunos iban tras de ellos por las sanidades, por los portentos, por la grandeza de Dios y todas las cosas que hacían, y les seguían. Pero una vez que recibían el milagro, una vez que recibían la sanidad, una vez que oían esa cosa nueva que este predicador traía, luego se iban, luego abandonaban al Señor. Por lo tanto, el Señor, en su paciencia, pasa por alto todas esas cosas, porque Él traía un propósito mayor. Él sabía que todas estas cosas sucederían, pues habían sucedido a través de la historia. Por lo tanto, Él sabía que también, aún con su venida, aún con Él haber tomado forma humana y haberse presentado delante de los hombres, haber caminado con ellos ahí en carne, humillado hasta lo sumo, el hombre no iba a entender, no iba a comprender. Al contrario, Él da una parábola incluso de un hombre, ¿cierto?, que entrega su viña a unos trabajadores, a unos siervos, para que pudieran trabajarla y poder compartir, ¿cierto?, del fruto, y ellos pudieran solventarse. Entonces, cuando el dueño manda a sus siervos a buscar el fruto, estos golpean a esos siervos. Viene el mensajero, el enviado, el siervo, a decirles que vienen a buscar los frutos que le corresponden a su patrón. Estos los toman y los golpean y los mandan, ¿cierto?, avergonzados. El Señor, en su paciencia, el amo en su paciencia, manda a otro grupo de siervos a darle a entender de que tienen que ordenarse, que tienen que cambiar de actitud, que tienen que enviar los frutos. Era un acuerdo que había, pero los hombres tomaron a estos hombres, a unos golpearon, a otros mataron. Entonces el Señor dijo, el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, le tendrán respeto, lo reconocerán, sabrán, entenderán y podrán tomar una actitud correcta de acuerdo a lo que está establecido.
Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice en la parábola, el mismo Señor enseñándole, mira, viene el heredero, matémosle y así tendremos la heredad. Tratando de desentenderse automáticamente y completamente del dueño de la viña. Es lo que hizo Adán en el principio y es lo que han hecho los hombres a través de la historia del hombre. Por lo tanto, el Señor, sabiendo todas estas cosas, siempre toma la iniciativa. Y por eso hay en el libro de Romanos, aquel que invocare el nombre del Señor, aquel que le llamare, no será avergonzado. Aquel que buscare no tendrá una respuesta vacía, no habrá un vacío o una respuesta dura, confrontacional, de rechazo y de condenación, sino que tendrá algo mayor, algo que superará todas sus expectativas. Pero el hombre sigue incrédulo. Es la incredulidad, la duda, que lo aparta de Dios. El corazón duro, ¿cierto?, que lo aparta de Dios. Y como dije, siempre se acercaban personas a ver, a curiosear y a preguntar ciertas cosas. Pues el hombre se cree autosuficiente. El hombre siempre cree que lo sabe todo. El hombre siempre se maneja cuando no deja que Dios gobierne su vida. En una actitud altanera, soberbia. Por lo tanto, le preguntan al Señor qué he de hacer, ¿cierto?, para hacer las obras de Dios en un momento. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 6, después que el Señor le dice que Él, trabajad por la comida que a vida eterna me permanece. Vosotros me seguís porque habéis comido el pan, ¿cierto?, y se saciaron. Hay mucha gente que se acerca a las iglesias, hay mucha gente en este mundo que tiene conocimiento de Dios, pero lo busca cuando tiene una necesidad. Y cuando se sacia, como dije antes, una vez ya habiendo obtenido lo que buscaban, se van, porque buscan, ¿cierto?, siempre su propio bien, su propio interés. Los hombres somos a veces de esa manera. Somos mal agradecidos. Entonces por ahí le preguntan, ¿qué he de hacer para heredar? Querían hacer. El hombre está dispuesto a pagar un precio, pero no el adecuado. Está dispuesto a pagar para poder obtener, para no quedarse en deuda con nadie, podríamos decir. A veces entendemos cuando alguien te regala a alguien, automáticamente uno está pensando, o la persona está pensando en qué regalarle nuevamente para no quedar en deuda con la persona. Sobre todo pasa en las Navidades, cuando alguien te regala a alguien del trabajo y rápidamente tú sales a buscar un trabajo por ahí, a buscar un regalo, compras para poder devolverle el gesto. Estos hombres estaban en eso, esperando que Jesucristo les dijera, ¿cierto?, tienen que hacer esto, tienen que hacer un sacrificio, matar 10 corderos, 20 cabras, tienen que caminar desde el río Jordán y cuando lleguen a la sinagoga o al templo, entrar de rodillas, tienen que subir al pináculo del templo, tirarse de cabeza, tienen que raparse, o dejarse el pelo largo y hacerse algunas trenzas, tienen que vestirse de blanco, tienen que vestirse de negro. Esperaban algo, el hombre siempre está esperando algo para devolver el favor. Es así como caminaban los fariseos, es así como camina mucha gente, por eso no tiene el favor de Dios. Y la respuesta del Señor los deja anonadados, por la simpleza en sí misma. Les dice, esta es la obra que ustedes tienen que hacer, creer en el que Él ha enviado, en el que el Padre ha enviado. Es solamente creer. ¡Wow! Entonces las personas quedan como con gusto a poco, las personas quedan, dicen, esto es tan fácil, alguna trampita debe haber detrás. Siempre el hombre es suspicaz, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que vive y camina y vaga, o divaga en esta tierra, buscando su propio bien, de acuerdo a sus propias fuerzas, de acuerdo a su propia opinión y a su propia visión, siempre sospecha de todas las cosas. Entonces al Señor Jesucristo no le creyeron, no le recibieron, no estuvieron de acuerdo en aquello. Hoy mucha gente en la cual es cercana a nosotros, es cercana a la iglesia, es cercana, conoce la historia de Jesucristo. Son conmovidos muchas veces cuando ven algunas imágenes en las películas como La Pasión de Cristo, cuando el Señor es lacerado, cuando el Señor Jesucristo ahí es mostrado, ¿cierto?, en imagen, ¿cierto?, al actor caracterizando al Señor muriendo flagelado. La gente se conmueve, la gente llora. Yo he visto niños llorar viendo esa película, conmovidos por el maltrato. Pero las personas
eh, quedan ahí, solamente ahí en la intención, en las ganas. Comienzan quizás de alguna manera a entregarse, buscan, saben que puede haber algo diferente después de haber probado un sinfín de cosas en esta tierra, de acuerdo al tiempo que han vivido, pero no avanzan más allá. No hay vida en sí mismo. Y es por eso que el Señor lo dice. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿Qué es la vida eterna? Y el Señor les vuelve a decir, ¿cierto?, en el capítulo del mismo libro de Juan, en uno de los capítulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre y al que Él ha enviado, a Jesucristo, al cual Él ha enviado, que conozcan tu nombre. El Señor siempre se reveló a través de su nombre. El nombre de Dios siempre dice algo. El gran yo soy tu Salvador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que te sana, el que te fortalece, yo soy el que soy. Por lo tanto, el nombre de Dios dice mucho. Cuando las personas creen, algo sucede en su corazón. Algo cambia en su corazón. En el capítulo 8 dice, si vosotros conocierais la verdad, a las personas ahí que estaban, a sus discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos, a las personas que se acercaban. Si vosotros conocierais la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, si guardaréis mi palabra, ¿cierto? Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres del engaño, libres de la incredulidad, libres de esa autosuficiencia, libres de esa esclavitud. Y por ahí le responde, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Abraham. Y el Señor le dice, si vuestro padre fuera Abraham, haríais las obras de Abraham. Él vio mi día, lo vio por la fe, ¿cierto? Y caminó de una manera clara, pues había comprendido, había entendido. Por lo tanto me amaríais. Pero hoy mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso hoy hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente lleno de traumas, lleno de problemas, porque son sabios en sí mismos. Ellos no comprenden, no entienden el sacrificio de la cruz del Calvario. No le dan el valor adecuado, ni tampoco el resultado lo pueden experimentar, pues hay incredulidad en sus corazones, hay dureza, pues hay verdaderos costrones en la mente, pues los ideales que tienen de una relación con Dios, o la comprensión que tienen del Señor Jesucristo, es de un buen hombre, de una persona carismática, de una persona que puede llegar a cierto punto, ¿cierto? O llegó a cierto punto cuando vivió y quedó en la historia como otros más, pero no creen en Jesucristo. Pues cuando la persona realmente cree en la obra de Cristo, cree en el Señor Jesucristo, como Él se mostró, Dios en carne viva, podríamos decir, manifestando la bondad, manifestando la misericordia, manifestando la gloria de Dios. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y todos esperaban que el Señor mostrara señales, y el Señor lo hacía, pero aún así les quedaban cortos con los milagros que veían. Por eso les dije, podían ver resucitar a Lázaro, veían resucitar a esta niña, ¿cierto? Que el Señor resucita, al hijo de la viuda de Naín, y aún así las personas después terminaron diciendo crucifíquenle. El Señor le dio vista a los ciegos, los paralíticos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban, pero aún así después terminaron diciendo crucifíquenle, pues no creían verdaderamente. Veían, pero sus ojos estaban cegados, vedados. Y es lo que pasa hoy en el mundo, es lo que está sucediendo en los hogares. Los matrimonios se caen a pedazos, las familias se rompen, se destruyen, los pilares de la sociedad están totalmente, ¿cierto?, socavados, porque el ser humano no cree, está endurecido. El amor de muchos se ha enfriado a causa de la maldad, y se ha endurecido, tanto así que se ha hecho una callosidad en el corazón, y la palabra de Dios no haya cabida. El Señor se encontró con un grupo y les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y fue fuerte el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué no aceptáis mi palabra? ¿Por qué no recibís mi palabra?
Recibís cualquier palabra, las palabras que hoy el mundo ofrece, que los gobernantes de este mundo ofrecen, que las personas van detrás de los vicios, van detrás de cualquier cosa, de sus deseos más íntimos, ¿cierto? Y van detrás de aquellas cosas para satisfacer su vida, su pasar, su historia, y poder de alguna manera tener un mundo feliz, un mundo de fantasía. ¿Y qué hay después al final? No hay comunión con Dios, no hay relación con Dios, no hay una vida espiritual, y lo único que hay en el hogar es división, gritos, peleas, distancias, separación, malos tratos. ¿Por qué? Porque Dios no está en ese lugar, pues no hay cabida para Dios en ese lugar. Hay un rechazo total, hay aceptación a cualquier cosa. Es por eso que hoy Dios sale al encuentro de tu vida. Y es por eso que dice: cualquiera que invoque el nombre del Señor y creyere con todo su corazón y lo confesara con su boca, será salvo. La verdad lo hará libre, pues si elijo libertad, seré verdaderamente libre. No somos esclavos de nadie, dicen los hombres. Pero el Señor le dijo: si vosotros permanecís en el pecado, esclavos sois del pecado. Aquel que se somete a alguien para seguirlo, para someterlo, aunque no tengáis conocimiento, las evidencias muestran a quién sigues, a quién sirves. Y eso trae mucho dolor, muchas veces, mucha angustia, mucha desesperación. Los hombres mueren sin Cristo hoy en este momento. Pero aún así, el Señor Jesucristo siguió marchando en su andar porque Él traía un propósito mayor. Su propósito no era solo dar vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, hacer oír a los sordos, levantar a los paralíticos. Eso lo hacía el Señor por la compasión que lo movía, por la misericordia que era derramada, por el amor que el Señor nos tiene. Pero Él traía un propósito mayor: ir a la cruz del Calvario, pagar el precio por nosotros, para que nosotros, los que vivimos en esta época, los que hemos alcanzado en estos postreros días, también podamos experimentar el gozo de vivir en una relación íntima con Dios, en permitir que Jesucristo more con nosotros, viva con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es a causa de un pago glorioso que el Señor hizo y que la gente no comprende. La salvación es gratis, para nosotros es gratis, para los hombres es un don, pero al Señor le costó un precio tremendamente extraordinario. Nunca podremos nosotros superar el pago, y nadie, ningún ser en la tierra, en el universo completo, en el primer cielo, ni en el segundo cielo, ni en el tercer cielo. Solo un pago se hizo, y lo hizo el mismo Dios, nuestro Padre, para que nosotros podamos experimentar la paz verdadera, no como el mundo la da, la seguridad verdadera, no como el mundo pretende darla, ¿cierto?, de acuerdo a sus armamentos, de acuerdo a sus ejércitos, para poder mantener y cuidar y extender la paz, la seguridad. Él la da como solamente Él la sabe dar. Nosotros podemos pasar situaciones, angustias, problemas, pero con el Señor hay paz verdadera. Con Dios tenemos la seguridad verdadera, tenemos la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado, pero que eso dé fruto, evidencias. Y el Señor hizo los ajustes necesarios para que hoy tú puedas vivir una vida adecuada dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, tus hijos, ¿cierto?, con tus hijos, los hijos con los padres, que realmente el modelo de Dios funcione en medio de una sociedad caída, en medio de una sociedad tortuosa, maléfica, terrorífica, en medio de una sociedad violenta. Podemos nosotros vivir dando testimonio sin esforzarnos mucho, sino que naturalmente pueda fluir como un río que avanza, ¿cierto?, desbordante, dando vida donde toque. Eso lo provoca el Señor cuando nosotros creemos verdaderamente. Ahí en el libro de Mateo 26, y quiero leerlo para que nosotros podamos de alguna manera vislumbrar el precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Ahí en el capítulo 6, en el capítulo 26 de Mateo, encontramos un momento de mucha tristeza, de mucha tristeza para el Señor. Dice la palabra que Él llegó a un lugar, Getsemaní, el día antes
de la cruz. El día antes de ir a morir en la cruz, en donde manifestó el Señor Jesucristo mucha angustia, mucho dolor. Nosotros siempre vislumbramos a Dios, ¿cierto?, caminando sobre las aguas, reprendiendo los vientos, como dije, sacando a Lázaro del sepulcro, partiendo el pan, repartiendo los peces, dando a comer a miles de personas, enfrentando a los fariseos de una manera grotesca muchas veces. Vemos a Dios ahí con temple, ¿cierto?, con una buena estatura, bien plantado, poderosamente, ¿cierto?, sostenido, y es así. Pero en este momento el Señor manifiesta el dolor, la angustia, la tristeza, la agonía, porque Él iba a hacer la transacción por tu alma. Él iba a dar una pelea, cual nadie ha dado por ti, en un momento crucial de la historia de su vida, en la persona, ¿cierto?, en la humanidad, Jesucristo. Y dice ahí en el 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor fue flagelado, dice Isaías 53, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No se halló parecer en Él, lo desfiguraron, lo molieron prácticamente. Quizás la película esta que dan, La Pasión de Cristo, nos muestra, ¿cierto?, toda la realidad. Prácticamente al Señor lo hicieron una masa, lo golpearon de tal manera que lo molieron, lo abrieron a través de latigazos, lo dejaron totalmente amoratado, se burlaban mientras... Ese era un principio de dolores, podríamos decir. Pero el peso más grande que el Señor Jesucristo sintió desde el día anterior a la muerte ahí en la cruz del Calvario fue el peso de tu pecado, fue el peso de mi pecado, el pecado de la humanidad. El pecado trastoca todas las cosas, el pecado es violento, el pecado destruye todo a su paso, el pecado contamina. Si hoy tenemos esta pandemia, es cierto que está desbordada, está alcanzando todos los ámbitos, grandes y pequeños, ricos y pobres, no importando las razas ni las naciones, Él va y la pandemia, esta peste va tocando todo a su paso y va destruyendo, consumiendo, matando, enfermando, debilitando, asustando, aterrorizando, manteniendo a las personas con el alma en un hilo. Bueno, quiero decir que el pecado es totalmente aberrante. El pecado es un destruidor, podríamos decir, de las relaciones, de las identidades. El pecado va desfigurando al ser humano. Es por eso que hoy vemos, ¿cierto?, el rostro de los drogadictos, de los alcohólicos, de los adúlteros, de los fornicarios, de los asesinos. El rostro es un rostro desfigurado, un rostro feo, horripilante. Vemos por fuera, imagínate cómo están por dentro. Hay mucha gente que fuma, ¿cierto?, toda su vida. Por fuera se ven como personas normales, se le enrojece, se le enrosca la voz. Pero si pudiéramos ver sus pulmones, sería un desastre. El pecado produce todas esas cosas. El Señor Jesucristo sufrió los dolores de la muerte. El Señor Jesucristo sufrió, ¿cierto?, el maltrato, el abuso, el escarnio, las burlas, el menosprecio, el oprobio de los hombres. Pero lo que sufrió y le llegó más a fondo es el pecado de la humanidad. Él no hizo pecado, Él vivió en obra, en palabras, sin pecado, sin tacha, sin defecto. Pero por nosotros se hizo pecado. Y toma la cruz, ¿cierto? Pero esa noche Él muestra, ¿cierto?, que estaba en la persona, en la humanidad, en la carne. Dios hecho humano,
por nosotros. Se humilló hasta lo sumo, Dios, el Dios viviente, el poderoso, el que creó todas las cosas. Por lo tanto, el precio que Él le tocó pagar fue inmenso. Si nosotros podemos vislumbrar un ápice, un poquito, se nos conmueve el alma. Cuando nosotros recibimos esta salvación y la recibimos, ¿cierto?, como un don y un regalo, saltamos como becerro en la manada. Pero una vez al caminar y empezar a escudriñar y a entender por el Espíritu Santo esta palabra, es cuando empezamos a levantar las manos con decisión, con certeza, con fuerza, y empezamos a declarar glorias, adoración, alabanza, entrega, rendición. Le entregamos nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos al Señor, pues empezamos a comprender el precio y el pago que supera cualquier cosa. Hay una parábola en la cual el Señor muestra que un hombre debía, ¿cierto?, tanto dinero que si vendiera a su esposa, sus hijos, su tierra, no alcanzaría a pagar su deuda. Y el rey le perdonó. Ese hombre comprendió y saltó, ¿cierto? Salió de esa corte o de la presencia de ese rey que podía haberlo mandado, ¿cierto?, a cualquier lugar a ser esclavo toda su vida. Sale corriendo en libertad. El segundo que vino después también le perdonaron y no entendió. Y después empieza, ¿cierto? Ese primero que salió no comprendió en su esplendor la salvación con que Cristo le había hecho salvo. Por lo tanto, después se encontró a su consiervo y lo empieza a ahogar. Hoy mucha gente no comprende el valor de la cruz de Cristo. Experimentan, ¿cierto?, los beneficios, pues Dios es misericordioso, pero no lo pueden traspasar, pues están atados a los deseos carnales, a las avaricias del corazón, de acuerdo a las cosas materiales de esta vida, o lo que ofrecen los deseos del alma, de la carne, para con esta vida. Por lo tanto, no alcanzan a experimentar la paz verdadera, el gozo verdadero. E incluso muchos cristianos en la iglesia viven de una manera pobre y miserable, ciegos y desnudos, como dice Apocalipsis, pues no creen en su corazón verdaderamente, sino que solo experimentan los beneficios de la cruz, pero no experimentan, ¿cierto?, la salvación y la vida eterna que el Señor ofrece a causa de ese pago en la cruz del Calvario. El Señor, cuando está ahí en agonía, Él dice: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera. En otras palabras, Señor, no hay otra forma de poder salvar al hombre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo solo estoy para hacer tu voluntad. Hermanos, el Señor tomó la cruz al otro día y va rumbo al Gólgota. Y ahí colgado y suspendido entre el cielo y la tierra, ya a punto de morir, Él exclama y manifiesta todo lo que te estoy diciendo. Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Es el único momento de la historia, de la eternidad, que hay una separación del Hijo y el Padre, por causa de tu pecado y mi pecado. Por lo tanto, no es poca cosa el pecado. No es poca cosa cuando fallamos, cuando ofendemos. Si nuestros hijos cuando fallan, ¿cierto?, y nos ofenden con sus actitudes y nos dolemos, imagínese usted el pecado, su pecado, el pecado de la humanidad, cargando en Cristo. Por lo tanto, el precio del Señor Jesucristo fue un precio invalorable. No hay valor que podamos nosotros colocarle. No podemos devolverle ese favor, no podemos devolver ese pago que el Señor hizo. Pero el Señor tampoco quiere que se lo pagues. El Señor solamente quiere que tú creas que Él vino a cumplir el propósito por tu salvación. El Señor no solo vino a sanar a los enfermos, como dije al principio, no solo vino a levantar a los muertos, Él vino a salvar el alma de los enfermos, el alma de los que estaban muertos ahí físicamente. Él vino a despertar a los hombres. El pueblo asentado en valles de Sopre vio gran luz, y a los que estaban asentados ahí en ese estado, luz les resplandeció. El mismo que resplandeció ahí, hoy está resplandeciendo a través de esta campaña evangelística aquí, a través de la radio, ¿cierto? Jeremías 33, motivación que el Señor puso en el corazón de nuestro hermano Cristian.
Aquí Dios se está moviendo, es el Espíritu Santo que el Señor envió para que nosotros podamos recibir las glorias del reino. Esta manifestación que emana del amor de Dios, ¿cierto? Al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tengamos una vida buena, una vida verdaderamente buena, en todos sus aspectos, en todos los puntos. Pero se hace realidad cuando creemos. Cuando no creemos, cuando no dejamos que haya cabida, cuando no dejamos que el Señor haga la obra en nosotros, nos perdemos muchas cosas hermosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que quiero dejar esta palabra en tu corazón. Pues el Señor dice en Jeremías, ahí en el libro de Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El corazón de Dios es inclinado para bendecirte, para sanarte, para restaurarte. El Señor quiere que tú comprendas esta realidad, porque cuando uno recibe, ¿cierto?, la comprensión a través del Espíritu Santo de esta palabra, no solo, ¿cierto?, es una persona que pasó de muerte a vida, sino que nos convertimos en un adorador, nos convertimos en un adorador en espíritu y en verdad, en una comunión única, estrecha, intransferible, perfecta para con Dios. Y podemos traspasarle a otros esta gracia a través de nuestra vida, no solo de nuestras palabras, sino a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de ver la vida, para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, a Cristo en medio de nuestras familias, a Cristo en los principios y valores que colocamos en nuestro hogar, en los principios y valores que usamos en el lugar donde trabajamos. Y la gente empieza, ¿cierto?, a ver a Cristo en nuestra vida. Y empiezan a glorificar a Dios sin darse cuenta, cuando dicen algo especial ahí en ese hombre, en esa mujer. Pues a ti, querido amigo, querida amiga, que estás en un estado deprimente, en un estado perdido, donde no sientes si eres salvo, no sientes si no crees si eres salva, no tienes la seguridad. El Señor Jesucristo con seguridad tomó la cruz, fue y derramó toda su sangre para que tú tengas vida. Él pagó el precio, un precio muy alto, y Él se presentó en el cielo mismo, ¿cierto?, con sangre, y no ajena, sino la de Él, y fue derramada ahí en el santuario de la presencia del Dios vivo, para que tú hoy puedas recibir esta salvación y la vida eterna, para que hoy comiences a experimentar esta realidad, para que esa paz, ese gozo verdadero, no sean solo palabras conocidas, no solo sea una utopía, ¿cierto?, de vivir en el reino de Dios y en una relación verdadera, sino que sea la realidad permanente, constante en tu vida, en tu hogar, y así puedas experimentar el gozo de esta salvación. Y vivirás fuerte, estable. El Señor dice que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados, sanados de toda esa incredulidad, sanados en nuestra mente, los costrones salieron, nuestras conciencias fueron limpias, nuestros corazones, ¿cierto? El Señor puso un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro. O sea, el Señor nos resucitó, nos sacó de muerte a vida por ese sacrificio tan glorioso, por la muerte de Cristo. Por lo tanto, yo te invito a creer, te invito a recibir a Jesucristo hoy en tu corazón. Yo te invito a aceptarlo, a dejar que fluya. Quizás cuando yo llegué no comprendía muchas cosas. Lo único que supe era que necesitaba una puerta, necesitaba un camino, necesitaba una vida, necesitaba una verdad que pudiera transformar mi alma. Y me hablaron de Cristo. Yo caí rendido a sus pies. No comprendí todo lo que sucedía. Sí, estaba con un gozo inefable, una paz tremenda de poder experimentar tal salvación. Después, con el tiempo, empecé a leer, a interesarme, a saber de este Dios con el cual me había encontrado, con el cual me había encontrado Él. Y pude conocer el precio, el pago, el amor, la misericordia, la obra maravillosa que el Señor hizo por mí. Por lo tanto, empecé a levantar mis manos con convicción, con seguridad, con certeza, dando adoración, alabanza. Entregué mi vida, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que tengo, todo lo que Dios ha puesto en mis manos, en las plantas del Señor.
pues Él es mi Señor, Él es mi dueño, pues Él ha pagado el precio por mí. Pero Él me ha dado libertad, Él me ha dejado libre para ir yo a cualquier lugar, pero yo he decidido seguir a Cristo. Por eso te invito hoy, en esta hora, a seguir a Cristo. Te invito en este momento a recibirle con todo tu corazón y empezarás a experimentar. Pero no lo hagas solo por lo que puedas alcanzar. Hazlo porque Él dejó toda su gloria y vino por ti sin mirar el precio, sin mirar el dolor, el sufrimiento. Hazlo por fe y experimentarás la gloria de Dios de una manera extraordinaria en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Las cosas se verán con otra óptica, verás de otro color, podríamos decir, este mundo tan oscuro, tan oscurecido, pero que tú empezarás a iluminar donde quiera que vayas. Recibe a Jesucristo, permítele ser el Señor de tu vida. Oremos al Señor. Te invito a orar en este momento. Creo que no es casualidad que haya compartido esta palabra. Yo solo veo la pantalla y no te veo, no veo que está detrás. Pero sí el Señor lo sabe. Y esta palabra nació en el corazón de Dios. Y Él la envió con un propósito, alcanzar tu corazón. Ahora cierra tus ojos y por la fe cae rendido al Señor. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. No sé dónde iba. Lo único que sé es que avanzaba en un camino interminable, sin destino, sin barandas, sin paradas. Caminaba, solo caminaba, avanzaba. Me perdía. Pero aquí estoy, Señor, arrepentido. He cambiado de actitud, he cambiado de mente. Me he detenido para tomar el camino que tú me enseñes, para andar por el camino que tú has trazado, para entrar por la puerta que tú eres, Señor, para caminar en ti, para vivir en ti, para sentir esta palabra verdadera en mi corazón. Ora conmigo, ora conmigo. El Señor está aquí a través de su Espíritu Santo. El Señor está tocando tu corazón y te está atrayendo irresistiblemente. Pues es Dios, es el Señor que lo está haciendo. Él sale a buscar a las personas. Él vino a buscarnos, dejando toda su gloria, se vistió de humanidad para alcanzarte a ti, alcanzar a tu familia, a tus hijos. Da el paso, por fe. ¿Qué he de hacer para poner en práctica las obras de Dios?, preguntaron aquellos hombres. Esta es la obra que Dios les pide que hagan. Crean en el que Él ha enviado. Creed en mí. Yo les doy vida, dijo el Señor. El que me sigue no estará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Señor, aquí está mi corazón, insisto. Dile al Señor en este momento. Deja que Él ministre tu corazón. Deja que el silbo apacible del Espíritu Santo toque tu alma, que quebrante tu corazón. Deja que Él, si Él produjo una herida, permítele que la venda. Él produce la herida, pero también la venda, la sana, la restaura. El Señor quiere sanarte, quiere restaurarte. Ese corazón disfigurado por el pecado, por los caminos que has caminado, por los placeres que te has entregado. El Señor hoy está dispuesto a perdonarte, a sanarte y a restaurarte. Y que vivas una vida abundante en medio del pueblo de Dios. Y que saltes como becerro en medio de la manada, alegre, contento realmente, seguro y libre, para que puedas expresar el amor de Dios. El Señor sufrió, se angustió, padeció, para que tú hoy puedas vivir una vida gloriosa en Él. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo es el que nos guía en este momento a caer rendido a tus pies. Y estando en ese lugar, en ese trono de gracia, Señor, nosotros nos derramamos, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras maldades. Hoy, Señor amado, reconocemos que caminábamos equivocadamente, que creíamos que lo hacíamos muy bien, sabios en nuestra propia opinión.
Pero los frutos y las evidencias de ese andar, Padre, dejaban mucho que desear. Mi corazón estaba desfigurado, mi corazón estaba herido, estaba habituado al mal, la violencia se había encarnado en mi corazón y solo lo que hacía era para mi propio bien. Pero hoy, Señor, tú me has salido al encuentro. Tu palabra me ha frenado. Tu palabra ha tocado mi corazón. Tu palabra, Señor, revelada por el Espíritu Santo ha llenado mi alma. Y en esta hora yo me detengo, me paro, Señor. Caigo rendido a tus pies y entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Y con ello todo lo que en ello conlleva. Señor, por eso ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia, Señor, en esta hora. Padre, entrego mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Señor, sea el Señor de mi vida. Dile al Señor, exprésale a Dios con tus palabras, exprésale. Y llora, gime delante de Dios. El Señor es poderoso para interpretar, para descifrar lo que sale de tu corazón. Si creyeres con tu corazón, con todo tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo y no será avergonzado. El Señor hará grandes cosas en este momento por medio de su Espíritu Santo. Serás un hombre nuevo. Hoy morirás. Hoy alguien tiene que morir. Muramos nosotros y dejemos que Él viva. Dejemos que Él viva y nos levantará como hombres nuevos, mujeres nuevas, matrimonios nuevos, familias nuevas, hijos en una relación hermosa con los padres nueva. Todas las cosas viejas pasarán y serán todas hechas nuevas por el sacrificio de Cristo, por el pago que Dios hizo en ese lugar y nos dejó un depósito glorioso, un ahorro tremendo para que nosotros hoy disfrutemos. Experimentemos hoy esa realidad, solo por la fe. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo siga inundando tu corazón, que vengan días de refrigerio a tu alma. La paz de Cristo abundante. Mis queridos hermanos, un abrazo a la distancia desde Chile. Mi nombre es Fernando Cano, soy pastor por la misericordia y la gracia de Dios. Así que ya me despido con todo mi corazón, dándole gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Pues Él revela a mi corazón en este momento que mucha gente está cayendo a los pies de Cristo, mucha gente se está rindiendo, mucha gente está cambiando de actitud, mucha gente está volviendo al Señor, mucha gente se está convirtiendo a Cristo. Muchos están siendo liberados del pecado por la sangre de Cristo. Así que es un privilegio ser un canal, un puente, una voz que clama a través de las ondas radiales para la salvación y la vida eterna en Cristo de hombres y mujeres que tienen mucha necesidad. Así que me despido en el amor de Cristo, hermano Cristian. Dios le bendiga, siga fortaleciendo su ministerio, siga bendiciendo a los que están ahí a su lado siempre al pie del cañón, manteniendo en oración, en ayuno y en apoyo en el trabajo de este gran ministerio. Jeremías 33, Radio Jeremías, ¿cierto? Que Dios le bendiga. Un abrazo y bendición a todos los siervos que han trabajado y los siervos y siervas que seguirán ministrando mañana hasta el término de esta campaña evangelística. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.